Ya tener en los estudios a la directora de INAU, directora en representación de la oposición, Natalia Argencio. Ella es especialista en administración de salud, es licenciada en enfermería y asumió precisamente en este año 2020. Bienvenida, un gusto recibirla. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Natalia, ¿cómo reciben ustedes este tipo de situaciones, verdad? Creo que a toda la sociedad uruguaya nos estalló en la cara la operación Océano, cuando aparece una joven muerta, cuando desde la Fiscalía encabezada y liderada por Darviña Viera comienza toda esta investigación tan impactante, quizás por los sectores socioeconómicos que involucran a los victimarios. Pero bueno, se dice históricamente estas cosas siempre existieron, pero bueno, desde INAU, ¿cuál es la mirada? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuánto se puede contribuir desde la organización rectora de la infancia? Sí, sin lugar a dudas. Operación Océano es la mayor investigación judicial que ha tenido el Uruguay en la materia para identificar claramente la explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes como un problema y como un delito. Uruguay tiene un marco jurídico realmente muy bueno. En los últimos 10 años, Uruguay ha presentado el problema de la explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes realmente como un problema real. Tratamos también la trata, o sea, la trata, entender que el Uruguay tiene trata, que el Uruguay es país de destino, país de origen y país de tránsito de trata, de explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Eso realmente nos posiciona para poder hoy, con esta, como tú decías, con esta realidad que nos explotó en la cara a todos los uruguayos, decir, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Desde INAU se están trabajando hasta el día de hoy y al correr de estos 10 años ha venido en aumento el número de niñas, niños y adolescentes atendidos por esta problemática. Hoy tenemos 410 situaciones atendidas a través del CONAPES, que es el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, que funciona en INAU y que trabaja con la interinstitucionalidad. Es interesante detenernos en lo que usted dice. Situaciones atendidas, no quiere decir que no haya más situaciones. Esto es lo que se está atendiendo, que es un número acumulado bastante importante. Sí, sin lugar a dudas. A nivel de la sociedad tenemos que entender la explotación sexual, que es una clara consecuencia de la violencia basada en género y generaciones, ¿no? Entonces, por cada caso atendido, existe una estimación, una probabilidad de que hay 20 casos que están invisibilizados. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la sensibilización social, con seguir trabajando la fortaleza en derechos, ¿verdad?, hacia los niños, niñas y adolescentes para que ellos puedan denunciar y a la sociedad presentarle que esto es un problema al cual no se le puede dar la espalda y que tienen que acercarse a hacer las denuncias. Ese es uno de los caminos que tenemos que seguir trabajando, sin lugar a dudas. La fiscal Darviña Viera, que va a estar conversando con nosotros más tarde, ella ha señalado en varias oportunidades que dentro de la sociedad hay una controversia de aquellos que entienden que las víctimas no son tan víctimas o tienen responsabilidad sobre lo que les pasó, tienen responsabilidad de ellas, tiene responsabilidad su familia. Desde INAU, ¿cómo es este abordaje? Las víctimas son víctimas siempre, y cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, tenemos, y me voy a ir hacia el año 1990, cuando el Uruguay ratifica lo que es la Convención de los Derechos del Niño, y hacemos un cambio en lo que es la mirada del paradigma, dejamos de ver a los niños como objetos de protección y tutela, y pasamos a ver a los niños como sujetos de derechos. Pero este cambio de paradigma está sustentado en 3 principios claves. Uno es la autonomía progresiva. Esta autonomía progresiva habla que los niños son sujetos en desarrollo. Por lo tanto, ahí es donde cuando hay una situación donde hay un acto sexual, donde hay un adulto involucrado, siempre tenemos por un lado un abusador, y por otro lado, un niño, niña, adolescente víctima de este abuso. Este es el escenario con el cual
Toda la sociedad tiene que enfrentar esta problemática, de lo contrario no vamos a poder combatirla. Natalia, ¿usted es consciente que para la gente de pronto no es lo mismo un adolescente si tiene 17 que si tiene 13, 14? Creo que es casi evidente, pero de cualquier manera ambas son víctimas, es decir, entre un adulto y una menor de 18 años no puede haber ninguna retribución ni promesa de retribución de algún tipo, ¿no? Retribución económica. La sociedad busca muchas veces, inclusive lo vemos en estos casos como Operación Océano, se ha leído a nivel de la prensa, ¿verdad? Es de público conocimiento, en qué se sustentan la defensa los abogados defensores de los indagados. Una de las características que ellos incluyen en la defensa es justamente que no sabían que eran menores de 18 años. Cuando nosotros, por otro lado, la investigación desde el equipo de la fiscal, trabajan dos grupos de clasificación de los indagados, de los abusadores, que son uno, los que cometieron el acto sexual, y otros, los que han tenido contacto con las adolescentes a través de chat. Cuando hablamos de adolescencias tenemos que entender que son, reitero, son adolescentes e implica un proceso de desarrollo. Por lo tanto, no tienen esta conducta, no puede adjudicársela como una conducta voluntaria, como una conducta, es siempre una vulneración de derechos. Eso es lo que tenemos que entender. Y si alguna de estas adolescentes llega a INAU, ¿qué capacidad de respuesta tiene para apoyar? Para dar precisamente esa respuesta. Sí, nosotros en INAU justamente se ha trabajado muchísimo y se trabaja desde a nivel de todo el Uruguay, de CONAPES, el tema específicamente de la explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes se trabaja en todo el Uruguay con los equipos itinerantes, que tenemos dos organizaciones de la sociedad civil, trabajamos con El Paso y trabajamos con Gurises Unidos, donde se trabaja la sensibilización, la capacitación de los equipos en territorio y también se focalizan en aquellos territorios que tienen factores de riesgo para la explotación sexual, como son la ruralidad, como son aquellas zonas con alta migración. Sí, es una preocupación ahora la instalación de una nueva planta, digo, por la cantidad de gente y de trabajadores que se van a concentrar en esos puntos del país. Por ejemplo, la instalación de la planta de UPM, se piensa que obviamente que va a traer más de 10.000 hombres, van a estar trabajando y migrando en esa zona, por lo tanto se ha trabajado muchísimo con la comunidad, con CONAPES, o sea, desde INAU y con la sociedad civil, se viene trabajando desde el año pasado con las empresas para poder capacitar, sensibilizar y para poder empoderar también a las adolescentes de la zona para la situación de vulnerabilidad a la que pueden estar expuestas. Después otro elemento que también apareció en esta investigación y que lo explicaba el equipo de la Fiscalía, es que las víctimas, incluso hasta sus familias, no se reconocen como tales, no se reconocen como víctimas. Recién en el trabajo que se hace desde la unidad de víctimas encabezada por Mariela Soradi, es que ellas empiezan a darse cuenta de la situación en la que estaban, incluso su familia, ¿no? Es que esa es la consecuencia de, cuando hablamos de estos problemas de la violencia basada en género y generaciones, que son problemas estructurales de la sociedad que están ceñidos por las desigualdades sociales, por las desigualdades que generan esas debilidades, que generan esos círculos donde, y más que nada en la ruralidad lo vemos mucho, donde las madres, o hay 3 generaciones de víctimas de abuso sexual, o también ven la explotación sexual no como un delito, sino como una forma de ingreso. En este momento que estamos viviendo la pandemia ha tenido grandes repercusiones sociales que seguramente el INE a partir del año que viene nos la muestra y van a ser números que nos van a golpear duramente, pero nosotros hemos estado trabajando en el oeste de Montevideo,
en el oeste de Montevideo es una zona de alta vulnerabilidad, con una gran concentración de niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. Hay más de 34.000 niños en el municipio A y el municipio G, 11.000 vinculados a INAU, y allí se notó en los meses de junio y julio, o sea, 3 meses de iniciada esta pandemia, un aumento exponencial de las denuncias de abuso sexual y de la captación de explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Estos números, en comparación con el año pasado, teníamos el año pasado en esa zona, hubieron en esos mismos meses, como para tener un ejemplo claro, 10 denuncias, y en los meses de junio y julio del 2020 este número ascendió a más de 30 denuncias. Entonces se triplicaron las denuncias en ese momento. A través de lo que es el CIPIAT, que es el Sistema Nacional, el Sistema de Protección de las Violencias hacia Niños, Niñas y Adolescentes que tenemos en INAU, ya vamos más de 4.200 casos, pero no voy a entrar en la cifra, sino que en mostrar la cifra exacta, sino que el impacto que genera conocer que de estos más de 4.200 casos hay 800 que son abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Y respecto a las cifras, a la encuesta que presentó el Ministerio del Interior de violencia basada en género y generaciones, muestra también en el año 2020 un aumento del 19% de los delitos sexuales. Sí, esto es impresionante, estos datos que también aporta el Ministerio del Interior. Exacto. Donde hay un crecimiento de delitos sexuales en un 19% y donde hay que señalar que el 98% de las que presentan la denuncia son mujeres y el 99% de los victimarios son varones, ¿no? Sí, claro. Es impactante también esta cifra de crecimiento que seguramente responde también a esta situación de pandemia. ¿Cómo está INAU para hacer frente a todas estas realidades tan complejas, tan importantes? Porque, bueno, decías 34.000 niños en situación de vulnerabilidad, 13.000 dependientes de INAU. Sí, nosotros en INAU diseñamos para este quinquenio, para esta administración, 3 líneas estratégicas que dan continuidad a todo lo que se venía haciendo respecto al fortalecer el sistema de protección. Y respecto a las violencias, tenemos una línea que habla de fortalecer el sistema de respuestas a toda forma de violencias hacia niños, niñas y adolescentes. Aquí tenemos, en esta línea hay 2 grandes objetivos, porque además se tienen que mirar, se tienen que atender de forma diferente. Así lo trabajamos con estos equipos itinerantes, que es, por un lado, tenemos que trabajar la explotación sexual, porque tiene otra connotación la atención, ¿no? Con eso que hablábamos, que la víctima no se reconoce como víctima, entonces hay que trabajar muchísimo en el fortalecimiento de esta autonomía de las adolescentes y poder además brindarle factores protectores que le permitan la inclusión social. Y por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con la violencia, los diferentes tipos de violencia, el abuso sexual y el maltrato. Estos que se da mucho dentro del hogar de esos niños, niñas y adolescentes. Sí, ¿verdad? lamentablemente el hogar, por eso el hogar es un lugar que además es consecuencia también esto de las desigualdades sociales, y con esta pandemia, cuando la consigna los primeros meses era quédate en casa para muchos significaba protección, pero para otros significaba protección y refugio, ¿no? Porque eso es importante también entenderlo, pero para otros esto generó un aumento exponencial de la vulnerabilidad, porque además el Estado se retiró de los territorios y eso dejó a los niños, niñas y adolescentes expuestos a estas situaciones de violencia, de vulneración de derechos y de situaciones expuestos al abuso sexual, ¿verdad? Tú estabas desarrollando los 3 ejes. La línea. Sí, esto es importante. Esta línea estratégica que tiene 2 objetivos, uno para la explotación sexual y el otro para el abuso sexual y los diferentes tipos de violencia. Respecto a la explotación sexual, la propuesta es, por un lado, los itinerantes, hacer unas modificaciones metodológicas, porque como te decía, estas dos organizaciones de la sociedad civil que trabajan con INAU a lo largo y ancho de todo el país, trabajan en la capacitación, en la sensibilización, pero necesitamos hoy trabajar en la atención, en el abordaje oportuno, una vez que se capta, poder atender a estas víctimas y poder reinsertarlas socialmente.
Por otro lado, tenemos también en INAU Travesías, que es un proyecto que aquí sí brindamos atención, es el único proyecto que tiene INAU de gestión directa en Montevideo. Estamos atendiendo actualmente 35 adolescentes víctimas de explotación sexual. Tenemos que ampliar este proyecto, tenemos que dotarlo de recursos humanos especializados y generar un hogar especial. Queremos generar un hogar para una fase 1, se llama la fase aguda, inmediatamente que se capta la situación, que llega a la denuncia de explotación sexual, poder contener y generar un trabajo no más de 1 año con las adolescentes en este hogar. Esa es la propuesta que tenemos. Es una propuesta, deberíamos tener 4 hogares de estos a nivel de todo el territorio y tener un centro de atención de tiempo parcial para este tipo de problemáticas en cada departamento. Lamentablemente, el presupuesto obtenido por el que nos otorgó el MES es un presupuesto que no refleja esta realidad, no tiene reflejo presupuestal las violencias hoy en día, pero en la comparecencia que hicimos, en la última comparecencia que fuimos el directorio pleno al Poder Legislativo, presentamos esta problemática porque esta es una problemática. El Uruguay no puede permitirse no tener políticas de protección hacia los niños, niñas y adolescentes. Entonces comprometimos y se tendrá que al Poder Legislativo, y tendremos que el MES tendrá que otorgarnos refuerzos presupuestales para poder dar respuesta, porque hoy el problema está, hoy el problema lo vemos todos, ¿no? Nadie puede dar la espalda a esta situación y tenemos que proteger a los niños, niñas y adolescentes. Me imagino que una vez que hay una adolescente que es víctima, hay que, bueno, estudiar cuál es su situación familiar y la situación de sus familiares. Si tiene hermanos y en qué situación están sus hermanos, si tiene padres, cuál es el papel de esos padres en esta situación, ¿verdad? Digo, es decir, si hay que hacer un abordaje que me imagino yo que tiene que incluir sí o sí a la familia, ¿no? Un adolescente no puede salir de esta situación, no puede salir solo, ¿no? O sola. Por supuesto, justamente lo que se hace en el abordaje de la atención es el fortalecimiento a las redes protectoras que tengan las adolescentes. Hay que trabajar con el fortalecimiento de las familias, y cuando esto no es posible, tenemos que brindarle esta protección a través del Estado. Hoy, de estas 410 adolescentes en situación de explotación sexual que INAU está atendiendo, hay más de 160 que están viviendo en hogares de 24 horas porque no tienen redes de contención familiar. Por otro lado, nosotros tenemos que mirar la multidimensionalidad de este problema. Entonces se requieren una atención muy oportuna respecto a todo lo que tiene que ver con lo psicoemocional, ¿verdad? Pero se tiene que trabajar muchísimo en entender que esto es un problema. Estas adolescentes son víctimas de un delito. O sea, no tenemos que, cuando las protegemos, tenemos que tratar de evitar la revictimización. Eso es fundamental. Por lo tanto, tienen que haber, cuando hoy están en los hogares de 24 horas, que son hogares donde hay diferentes situaciones, pero consideramos que tienen que tener una especificidad de esta atención para justamente no no revictimizarlas desde el lugar que se comienza a brindar tratamientos a través de la medicalización, o entonces requiere una especificidad este tratamiento que este hogar lo podría estar brindando. A la vez, bueno, la fiscal Darviña Viera ha dicho, bueno, el que mucho abarca a veces poco aprieta, pero también habría que revisar cuál es la responsabilidad de estas aplicaciones que en definitiva son como también el lugar donde estos adultos contactan a adolescentes que podrá ser que presenten cédulas falsas, documentación falsa, pero si hay alguna responsabilidad de estas aplicaciones, ¿verdad? La fiscal decía, bueno, yo no me puedo ocupar de todo, quizás podamos hacerlo nosotros más adelante, o quizás sea
otra fiscalía o otra dependencia del Estado que se ocupe de mayor control sobre estas aplicaciones donde adultos bueno, contactan a adolescentes, ¿no? Sí, a ver, el sistema de respuestas para esta problemática requiere, sin lugar a duda, la interinstitucionalidad, ¿no? Y requiere, o sea, repensarnos lo jurídico, lo político y lo social. Y para ello, nosotros hoy estamos, como decía al principio, tenemos un recorrido de 10 años donde lo jurídico ha puesto el problema sobre la mesa y lo identifica como delito. A nivel social se están generando cambios, pero tenemos todavía una violencia de género instalada en esta sociedad. Y a nivel político, esto tiene que ser política de Estado, y para que una política se haga tangible tiene que tener presupuesto. Entonces, la materialidad es fundamental, la materialidad desde las prestaciones que va a brindar INAU, desde las prestaciones del Poder Judicial, porque tenemos la ley de violencia basada en género, donde presentaba la creación de los juzgados letrados especializados, y estos juzgados hasta el día de hoy no fueron creados, más allá que trabajamos con las fiscalías especializadas, y tenemos que seguir articulando todo lo que el Estado hoy tiene disponible para poder brindar una atención oportuna. Pero se requiere un esfuerzo mayor, se requiere además traer todo este marco jurídico, aplicarlo, bajarlo a tierra, hacerlo tangible. Y este año tan particular de la pandemia nos ha alejado de generar intercambios que sean más rápidos, más oportunos, porque hoy sabemos y compartimos desde el discurso está muy homogeneizado, estamos todos de acuerdo, ¿no? A nivel del discurso. Queda mucho por trabajar cuando nos enfrentamos a la situación, y como decíamos, acá hay dos situaciones, hay un problema que es un delito, por lo tanto hay víctimas y hay abusadores. Natalia Argencio, gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirla. Muchísimas gracias a ti. Nosotros hacemos una breve pausa, volvemos enseguida.